Es un abogado, político, profesor, diplomático y escritor colombiano. Fue candidato a las elecciones presidenciales de 2018, vicepresidente de Colombia en el gobierno de Ernesto Samper, pero renunció al cargo luego que se conociera que habría dinero del narcotráfico en dicha campaña presidencial. También fungió como magistrado de la Corte. Fue ministro de Gobierno durante el mandato de César Gaviria, jefe del equipo negociador del gobierno con las FARC, y fue el orador en la instalación de la Comisión Nacional de Reformas Electorales en Panamá. Humberto de la Calle Lombana es nuestro invitado de hoy en Cara a Cara. Bueno, definitivamente que hoy tenemos el privilegio de contar, ¿sabe qué? Con una persona de mucha experiencia, porque en su país, nuestra hermana República de Colombia, ha sido vicepresidente de la República, bueno, y qué decir de toda una vida en la diplomacia. Imagínense usted, jefe del equipo negociador del gobierno con las FARC. Hay mucho que contar, me refiero a Humberto de la Calle Lombana. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Vamos a tratar de en esta media hora poder abordar algunos temas que son de interés, pero yo arrancaría por aquí. ¿Cómo usted visualiza la democracia en América Latina? Bienvenido a Cara a Cara. Bueno, mil gracias, encantado de estar contigo en Cara a Cara. Yo diría que, dijéramos, hay una situación de deterioro de los mecanismos tradicionales de la democracia, lo cual no solo pasa en Latinoamérica, como una especie de una democracia representativa que ya tiene que buscar otros escenarios. Lo que está pasando incluso en muchos países es que se ha ido a la calle, a estas manifestaciones, dijéramos, una gran insatisfacción ciudadana y nuestra democracia, nuestra organización constitucional tradicional no logra recoger, captar y canalizar eso, y está pasando en Chile, está pasando en Colombia. Ahora en Colombia se habla de que se reanudarán las manifestaciones callejeras, pasó aquí, en fin. O sea, es un momento, dijéramos, difícil para los mecanismos tradicionales de un Congreso que decide todo. Ahora la democracia se juega ya no solo a través de partidos, sino de organizaciones sociales, se juega en las calles, se juega en una discusión que va mucho más allá de la tradicional democracia representativa. ¿Hay un despertar de la población, siente usted? Porque esta palabra, corrupción, que hay que, por supuesto, utilizarla, ya causa un cierto malestar. Y entonces vemos que en nuestros países de Latinoamérica las personas comienzan a levantar, a pensar, a criticar. Ya no es el mismo pueblo de hace algunos años, donde todo el mundo se quedaba callado y las cosas pasando enfrente de las narices de todo el mundo. Es absolutamente correcta esa apreciación tuya, en mi opinión. Yo sí creo que hay un despertar. Dijéramos, se está viendo en toda Latinoamérica en el sentido de que no son simplemente caudillos o partidos que manejan a las personas, las llevan a las urnas y obtienen un resultado. Hay mucha más capacidad de crítica social y de mayor movilización. Y lo que venía diciendo, que ya no solo se expresa por el tradicional método de yo voto y usted me representa, sino que ha aflorado, dijéramos, un nuevo espíritu que es mucho más contestatario. Y hay mil razones, los medios de comunicación, también las redes tienen lo bueno y lo malo, pero yo sí creo que es una ciudadanía distinta, más consciente de sus derechos. De 1 a 10, ¿en qué camino estamos? ¿En un 5, en un 6? ¿Qué tanto hemos despertado? En el camino de despertar, yo diría que estamos en 5 o 6. A mí me parece que a la mitad del camino. Vamos a la mitad del camino. Pero, y esto es mundial y no solo latinoamericano, en el camino de ver cómo el mundo afronta una nueva realidad y una nueva expresión política, vamos muy atrás, porque seguimos enclaustrados en las fórmulas de siempre. Unas elecciones cada 5 años, la gente escoge unos señores, pero realmente la sociedad se está expresando de maneras muy distintas. Y ahora surge el problema del cambio climático, que no solo es un problema científico, ¿qué pasa con la temperatura? No, yo creo que hay un nuevo paradigma, es una nueva cultura. En estas últimas movilizaciones, particularmente los jóvenes, yo veo que uno de los temas es no solo el cambio climático, como temperatura, como supervivencia del planeta, la defensa de la casa común, como la llama el Papa Francisco, sino en qué consiste mi vida. Mi vida no puede ser estudiar, salir a competir, darle codo a mis compañeros. ¿Para qué? Para gastar más, para consumir más, terminar una vida en medio del consumerismo y que no quede nada. Yo noto una cierta espiritualidad también en esto que estoy viendo. Tengo que aprovecharlo porque usted es un político de mucha trayectoria. Con las cosas que han pasado, presidentes presos, altos funcionarios detenidos con condenas muy plasmadas, ¿han aprendido realmente los líderes de los países a qué se va
cuando se obtiene un puesto alto, o todavía la gente está pensando que se va a un puesto alto a servirse y no a servir? No, yo lo que veo es, el tema de la corrupción ya no es solo una especie de un delito del Código Penal. Es un tema mucho más profundo y que está poniendo en jaque la solvencia de nuestro sistema político. Por poner solo un ejemplo, la famosa firma Odebrecht es un huracán, es un tsunami que ha afectado en todos los países, que tiene presidentes presos, etcétera. Eso no es algo aislado. La verdad es que se ha perdido esa noción de servicio público, hay una crisis de valores muy grande, pero lo dramático es que pese a esto, en muchas ocasiones las personas siguen votando por los mismos, aquellos que ya fueron corruptos o que lo serán, y su insatisfacción la llevan por otras vías, por salir a la calle a protestar. Se necesita, dijéramos, una manera de conjugar nuevas formas políticas que generen un entramado de valores y que logremos los ciudadanos pues cortar el mar de corrupción que realmente de verdad nos está destruyendo como democracia. Claro, se lo pregunto porque tengo que retrotraer esto. El señor Humberto de la Calle, cuando fue vicepresidente en el gobierno de Ernesto Samper, él tuvo la osadía y la valentía de renunciarle al presidente cuando, de acuerdo a algunas investigaciones, se determinaba que había dinero del narcotráfico en la campaña. Esto fue definitivamente un escándalo, ahí pasaron muchísimas cosas. Eso no tuvo que haber sido una decisión fácil para usted y creo, si la memoria no me falla, que muy pocos líderes, no tengo los nombres, han hecho algo parecido a esto, que se necesita bastante, ¿eh? Sí, la descripción que has hecho es extraordinariamente correcta. Nunca se pudo establecer judicialmente una responsabilidad personal del presidente Samper, y yo no voy a hacer esa afirmación, pero sí estuvo absolutamente probado el ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña en condiciones que comprometieron, dijéramos, el núcleo central que luego llegó al poder. Yo fui fórmula vicepresidencial después de competir contra Samper y entonces, por fortuna, dijéramos, estuve totalmente exento de esa discusión. Renuncié en el momento en que ya me parecía que la circunstancia del ingreso mismo de los dineros a la campaña generaba un alto grado de ilegitimidad y que yo prefería separarme de la presidencia, como tú lo has dicho muy bien, después de un periodo fijado de 4 años, algo así como al año y unos meses de ejercer la vicepresidencia, preferí retirarme. Y las consecuencias y resultados son hoy en día. Usted es orador de un evento muy importante, o lo fue, en el Tribunal Electoral. Es decir, el nombre, que es lo que tenemos los seres humanos y que debemos de cuidar, quedó muy bien. Bueno, pues te agradezco. Y en efecto, esta instalación de la Comisión de Reforma Electoral a instancias del Tribunal es una de las cosas más honoríficas que me ha pasado a mí, porque primero yo tengo que exaltar algo que me parece que es inédito, y es esta decisión de Panamá de cada 5 años reunir una comisión totalmente incluyente con la guía del tribunal para revisar las prácticas electorales y las leyes electorales, y en este caso incluso se habla de la posibilidad de un nuevo código electoral. Pues para mí, dijéramos, es un ejemplo para Latinoamérica. Yo me sentí muy honrado de poder hacer parte de esa instalación y además de examinar. Siempre hay críticas en materia electoral y hay demasiados intereses, pero ustedes los panameños tienen realmente un tesoro. El tribunal es un tribunal muy respetado en el mundo y en Latinoamérica. En segundo lugar, estas innovaciones como la que acabo de señalar, que a mí me parece admirable, porque es un acto de madurez y también de alguna forma de humildad. Es decir, bueno, cada 5 años examinemos qué fue lo que hicimos y qué se debía hacer. Y también reformas que están en la avanzada, por ejemplo, las del año 2017, donde hay avances muy serios en materia, valga la oportunidad, en financiación de campañas. Permítame, porque de eso quiero hablar y Correcto. dedicarle unos minutos, pero lo vamos a hacer en el próximo bloque. Este es un tema muy importante porque precisamente esta semana se instaló la Comisión de Reformas Electorales, sociedad civil, partidos políticos, Tribunal Electoral. Esto no ocurre en todos los países. En otros países el Tribunal Electoral dice así son las cosas, así son las normas, así son las leyes, y nosotros tenemos la gran oportunidad de hacerlo. El tema es cuánto lo estamos aprovechando. Bueno, vamos a seguir escuchando la experiencia de un experto en esta materia. Regresamos en breve aquí en Cara a Cara. Amigos,
Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. Sí, estábamos con el tema de la Comisión de Reformas Electorales, lo que se realiza cada 5 años en nuestro país, cómo a través de todo este tiempo pues se dan algunas normas en consenso, que creo que es lo importante dentro de un partido. Y usted tocaba un punto muy importante, el tema del financiamiento. ¿Hasta dónde nosotros debemos de llegar realmente para que este término tan maravilloso, pero que cuesta tanto en los países, transparencia, pueda llegar a un feliz término? Sí, exacto. Entonces, como lo acabas de decir y lo recojo, que ya lo habíamos señalado, es algo inédito lo que hacen en Panamá, esta decisión cada 5 años de revisar en una comisión totalmente incluyente, donde hacen presencia muy distintos estamentos, pues francamente es algo, yo no lo conozco en ningún lugar, yo diría del mundo, o por lo menos no de Latinoamérica. En el 2017, Panamá tomó decisiones muy importantes en materia de financiamiento de campañas. El tope máximo de donaciones, el tope concreto por cada donación, la obligación de rendir cuentas, dijéramos, llamémoslo una utilería de mecanismos que siempre se han defendido desde los sectores más avanzados en materia de legislación. Y es un punto muy alto el que ha puesto Panamá y es algo que hay que preservar. Ese es el gran tema, porque el tema de la democracia finalmente se convierte en el peso del dinero y la capacidad que tiene el dinero, y en particular el dinero mal habido, como lamentablemente en el caso colombiano, de modificar las decisiones genuinas de la democracia. Las normas, particularmente las del año 2017, van por el camino correcto, pero mi opinión y además mi experiencia es que no bastan solo leyes. Realmente aquí hay un elemento de prácticas, de cultura política. La ley tiene dos sentidos, el sentido de ordenar, pero también es un instrumento pedagógico, porque tenemos que crear una cultura política distinta, no basta solo con generar leyes que son correctas. ¿Qué hace falta? ¿Qué más hace falta? Allí es donde también ustedes tienen una cosa muy interesante, y es que el tribunal también tiene una misión educacional, tanto en el pensum normal de la educación, como en la pedagogía frente a la ciudadanía. Por eso hay que hacer leyes, hay que aplicarlas, hay que tener tribunales con dientes, con capacidad de tomar decisiones, alejarlos de la influencia exagerada de los partidos políticos para que tenga, dijéramos, autonomía en sus decisiones. Pero hay que ir más allá, nunca perder el sentido de para dónde vamos, y en eso es la creación de una cultura política, aprovechando además decisiones, algunas de las cuales ya se tomaron en Panamá, de primero abaratar las campañas. El costo exagerado está convirtiendo la democracia en algo muy frágil, es decir, la capacidad de incidir, y cuando con mayor razón, ya lo dijimos, por el lado de la intervención corrupta de firmas transnacionales que terminan alterando el resultado, para no hablar, lamentablemente, en mi país de alguna presencia de dineros negros, dineros del narcotráfico, pues tenemos que mantener la democracia en el camino correcto. Hay que abaratar las campañas, la financiación debe ser preponderantemente pública, financiación estatal, prohibir o por lo menos matizar al máximo las donaciones privadas, y esa financiación estatal debe también cubrir fundamentalmente, por ejemplo, lo que tiene que ver con propaganda, con medios de comunicación. Para las fórmulas presidenciales aquí se tomó ya también esa decisión de que la publicidad se haga con dinero público. Es decir, eliminar un entorno que lo que termina favoreciendo es una, llamémosla plutocracia, en el sentido de el gobierno de los más ricos por ser ricos. Y ese me parece que es el camino, creo que va en lo correcto, pero claro, a la humanidad, esto no es solo un problema latinoamericano, es mucho lo que le falta por recorrer. Solo para poner un ejemplo, yo pienso que el peor sistema electoral es el de Estados Unidos. Admiramos a Estados Unidos en 1000 cosas, pero el sistema de financiación de campañas es perverso, el peso del dinero es enorme. Hay países que tienen cosas mucho más moderadas, Canadá, los países del norte de Europa, por eso lo que se está tratando de sacar aquí adelante me parece que es muy importante, y la ciudadanía debe apoyar estos esfuerzos del tribunal en ir progresivamente mejorando nuestro sistema electoral. En nuestro país, por ejemplo, pasó algo muy interesante. El tema de los independientes tomó un auge preponderante, y yo creo que estas son una de las cosas que también hacen reflexionar un poco a los partidos políticos ya constituidos de muchos años, cuando se prefiere a alguien tal vez desconocido
o un partido de mucha trayectoria, que a lo mejor las figuras que tiene en ese momento no son las mejores. Y pasó en nuestro país. Muchas personas que se iban a reelegir no salieron, pero ni en último lugar, por mencionar algo. Sí, dijéramos que es un fenómeno bastante generalizado. Por eso, porque hay una insatisfacción que está en el ambiente, hay, dijéramos, una vena antipolítica, estar contra el sistema, contra los políticos, tildarlos de corruptos, que muchas veces es cierto, pero eso ha generado, dijéramos, una canalización distinta de la política que corresponde a lo que te decía al principio de esta entrevista. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta no es matar esas expresiones nuevas, frescas. Ese sería un error, porque es como, dijéramos, guardar la cabeza como el avestruz en el agujero en la arena. Lo que hay es que lograr partidos más democráticos, que brinden más posibilidades dentro de ellos. O sea, la actitud del partido no debe ser cerrar la vía de los nuevos liderazgos, sino al contrario, incorporarlos en un proceso que sea, primero, genuinamente democrático, que sea equitativo, donde vuelve y juega no sea el dinero el que defina, con un enfoque de género además, porque esa es otra tarea pendiente. Dijéramos, la presencia de mujeres en los puestos de comando es muy baja en Latinoamérica, hemos ido mejorando, y en particular en la política es todavía más baja. Hay fórmulas de listas mezcladas, la llamada lista cremallera, pero aquí también este es un tema muy cultural, de reconocer los derechos de la mujer. Hay que hacer un contorno de la política distinto y que no signifique simplemente cerrarle el paso a las corrientes renovadoras. ¿Usted cree en la reelección presidencial? Permítame su respuesta cuando vengamos de la siguiente pausa comercial. Esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. Le preguntaba, ¿usted cree en la reelección presidencial? Es ese tipo de temas que uno no sabe por dónde agarrarlos, ¿no? Porque, es decir, en una visión abstracta, meramente de democracia, si la gente quiere votar por un señor que ya fue presidente y reelegirlo, pues está en su derecho, y esa es la teoría en abstracto. Pero particularmente en Latinoamérica, donde nuestras estructuras son todavía tan frágiles y el presidencialismo tan poderoso, la reelección realmente desestructura mucho la capacidad de alternación en el poder, de separación real de poderes, de mantener focos por fuera del excesivo presidencialismo. En el caso de Colombia se tomó esa decisión alrededor del presidente Álvaro Uribe, se cambió la constitución para reelegirlo, su segundo mandato se fue erosionando y realmente el resultado fue tan nocivo que hubo que echar atrás esa norma. Nosotros precisamente estamos en un tema de reformas constitucionales y bueno, en este momento se están haciendo muchas cosas a fin de poder buscar esa vía y el camino, pero como panameños siempre hemos considerado que tenemos la oportunidad histórica de hacer los cambios pertinentes, sobre todo en esto que es tan sensible, tan delicado, administración de justicia. ¿Qué piensa usted? Bueno, ese sí es, yo diría, el peor agujero negro de nuestra institucionalidad, y en general en Latinoamérica lo que tenemos es dijéramos, un déficit enorme desde el punto de vista democrático y también desde el punto de vista de eficacia de la justicia. En primer lugar, niveles muy altos de impunidad, cada día hay más inseguridad callejera y más impotencia de los gobiernos y de los jueces para responder a estos fenómenos, y luego, dijéramos, una estructura de administración muy pobre, lo que llamaríamos administración de justicia es muy pobre. Como siempre tenemos nosotros un defecto, los latinoamericanos, que es como una especie de fetichismo legal. Cada que aparece un problema uno dicta una ley y cree que ya lo resolvió y resulta que no ha resuelto nada. El problema de la administración de justicia no solo se desenvuelve en los altos niveles de la justicia, quién elige los magistrados, quién elige los fiscales, no, es de administración pura y dura. Yo en mi vida pública he alternado periodos de ejercicio profesional. Es la artesanía de la justicia, allí al nivel de acceso de la gente. No te puedes demorar 10 años para reconocer una cesantía a un trabajador. Luego, realmente el tema no solo es de estructura del Estado, sino de la clara incapacidad de nuestros países de responder rápidamente a la demanda de justicia.
Ahora, usted fue magistrado de la Corte. Correcto, sí, en Colombia, y no sé si pasa allá también, pero siempre he dicho que cuando un presidente nombra a alguien en cualquier puesto que esté bajo su jurisdicción, debe esa persona honrar ese cargo. Usted, por a lo mejor alguna circunstancia, una alianza, fue vicepresidente y tuvo la osadía, repito esto, de en su momento, cuando se dio cuenta que algo no estaba funcionando bien, renunciar. Pero hoy en día no ocurre así, no solamente en Panamá, sino en todos los países de América Latina y del mundo. Cuando alguien nombra a alguien, esa persona se siente que está debajo, debe estar sumiso, y allí es donde viene y se abre la gran puerta de la corrupción. Creo que esa es una de las cosas que hay que corregir y pasa mucho en administración de justicia. Bueno, ese es un fenómeno evidentemente extraordinariamente serio que me permite decir una frase y ojalá no me la malinterpreten porque suena un poco cínica, pero piénsenlo bien. El primer deber de la persona que llega a un alto cargo del Estado y sobre todo en la justicia es el de la deslealtad. Es decir, ¿en qué sentido? En que tiene que ser capaz de romper con quien lo ha impulsado. Porque uno llega a estos cargos no para atender las insinuaciones de quien le apoyó, sino para atender los intereses, dijéramos, nacionales, el bien común. En mi caso era una cosa muy interesante porque en la época en que fui magistrado, los magistrados eran elegidos por la misma Corte. Es el sistema que se llama cooptación. Es decir, cada vacante la propia Corte la llenaba sin ninguna interferencia del Ejecutivo ni del Legislativo. Eso después fue cambiando, es un tema extraordinariamente complejo, yo no lo quiero caricaturizar, pero en efecto, uno de los temas que viene más bien en deterioro y con déficit es esa capacidad de independencia total de la rama judicial, que es un elemento central de una democracia genuina. Bueno, en Panamá los propone el Ejecutivo, la Asamblea los ratifica, pero al final del camino, cuando el Ejecutivo y la Asamblea son del mismo partido, entonces estamos hablando de algo muy particular y son parte de esas cosas que se quieren hacer a nivel de cambio. Faltan pocos minutos, pero necesito conversar en este tema con usted porque ha sido muy importante, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Las negociaciones con la FARC, usted fue el jefe del equipo negociador del gobierno en su momento con la FARC. Al día de hoy, habiendo pasado ya algún tiempo, lo que se hizo trajo realmente ese beneficio para el pueblo colombiano. ¿Cómo lo ve usted, no en el momento en que participó, sino ya, algún tiempo después? Pues muy interesante pregunta. Si dijéramos, lo que hay que recordar es un conflicto de larguísima duración en Colombia. Las FARC, 60 años, dijéramos, de actividad guerrillera, 50 y pico, y el resultado es, dejan las armas, como en efecto las dejaron, conforman un partido político, se someten a una justicia transicional, es el primer caso después de la vigencia del Estatuto de Roma en el mundo, donde una guerrilla deja las armas y pone la cabeza en frente de unos jueces y de la Comisión de la Verdad. Entonces dijéramos que hay un éxito y por fortuna yo vivo muy orgulloso de lo que hicimos. Claro, después ganan las fuerzas de derecha, enemigas del acuerdo, con una inmensa incapacidad de buscar reconciliación entre los colombianos, lo que ha generado ahí un cierto grado de fragilidad, porque el presidente Duque últimamente viene diciendo que va a cumplir los acuerdos, pero dijéramos, ahí hay todavía una situación frágil. Yo diría lo siguiente, lo que tenemos que tener claro es que esas conversaciones pusieron fin a la confrontación con una guerrilla denominada FARC, que era la guerrilla militarmente más antigua y más poderosa del continente. Nunca dijimos que eso significaría, por arte de magia, que hubiese inmediatamente la decisión de otros grupos, muchos de ellos simplemente delincuenciales, de dejar su actividad criminal. Tenemos unas bandas criminales y en particular este otro grupo que se llama el ELN, de una orientación política distinta, que todavía siguen actuando. Yo creo que hay que persistir en la idea del diálogo frente al ELN. Frente a las llamadas bandas criminales, yo no veo ninguna negociación, son bandas de delincuentes y de narcotraficantes. Lo que se debe hacer es una política de sometimiento a la justicia, algún tipo de incentivo para que dejen las armas, pero en efecto, sin embargo, voy a decirle algo, un solo detalle. Una de las mayores fuentes ahora de crecimiento económico de Colombia, que lo ha hecho bien, está por encima de casi toda Latinoamérica, es el turismo. Estamos llegando a zonas donde era imposible ir, porque realmente la soberanía del Estado era virtual. Y es más, hay una cosa interesantísima. Muchas personas quieren ir a aquellos sitios
que estuvieron con presencia armada que lo hacía imposible. Esas bellezas naturales que tiene Colombia, bueno, y Panamá, pero finalmente estamos allí de vecinos. Luego dije, ha habido éxito en muchos renglones de la economía y de la vida ciudadana. Hay regiones absolutamente pacificadas, pero en efecto continúan agresiones. El ELN, este grupo que yo repito que deberíamos no clausurar la posibilidad de una negociación, y las bandas criminales que son simplemente acciones de narcotraficantes. Desafortunadamente nos tocó a los colombianos esta carga tan pesada y la tenemos que afrontar. Más allá de las discusiones sobre el consumo, sobre la legalización, etcétera, pues con la criminalidad organizada no hay forma de hacer ninguna transacción. Bueno, me encantó escucharlo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Cara a Cara, y me quedo con esto: cuando alguien lo nombre, hay que ser desleal. Fiel al país, fiel a las normas, fiel en hacer lo correcto. Hasta aquí, Cara a Cara.